En las colinas polvorientas de San Cristóbal, donde el sol castiga sin piedad y las promesas se rompen como el barro seco, vivía una mujer que había aprendido que la dignidad no se mendiga, se conquista. Su nombre era Lucía Mendoza, y a los 72 años, estaba a punto de descubrir que algunas batallas se libran mejor cuando ya no tienes nada que perder. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El aroma a café recién tostado se mezclaba con el olor a tortillas calientes cuando Lucía Mendoza se despertó esa mañana de abril, sin saber que ese día cambiaría el curso de su vida para siempre. Sus manos arrugadas, curtidas por décadas de trabajo en los campos de tabaco de su difunto esposo, se movían con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos durante medio siglo. La pequeña cocina de adobe de su casa en San Cristóbal era el corazón de su mundo. Las paredes, pintadas de un amarillo descolorido, guardaban los secretos de una mujer que había criado 5 hijos con una sonrisa inquebrantable, incluso cuando el dinero escaseaba y las noches se alargaban con preocupaciones. «Buenos días, Virgencita», murmuró Lucía al pequeño altar que había construido en la esquina de la cocina, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe la acompañaba cada mañana. Era un ritual sagrado, tan esencial como el primer sorbo de café que le daba fuerzas para enfrentar el día. Lucía había enviudado 5 años atrás, cuando su esposo Roberto murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en el pequeño taller de carpintería que habían construido juntos detrás de la casa. Desde entonces, había vivido de su modesta pensión, y de la venta ocasional de tamales que preparaba para las fiestas del pueblo. No era una vida lujosa, pero era suya. Sus hijos, ya adultos y dispersos por el país, la visitaban ocasionalmente. Todos excepto Eduardo, su hijo menor, quien se había casado con Patricia, una mujer de la ciudad que nunca había ocultado su desdén por el estilo de vida campesino de su suegra. Eduardo había llegado a San Cristóbal 3 años atrás con grandes planes. Había estudiado administración de empresas en la capital, y regresado con ideas de modernizar el pueblo. Patricia, su esposa, era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, que hablaba con un acento refinado que contrastaba notablemente con el dialecto local. «Mamá, necesitamos hablar», había dicho Eduardo aquella mañana entrando a la cocina sin tocar la puerta, como solía hacer desde niño. Pero había algo diferente en su voz, una frialdad que Lucía no había escuchado antes. Patricia lo siguió, sus tacones resonando sobre el piso de tierra apisonada. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que la pensión mensual de Lucía, y sus ojos verdes brillaban con una dureza que la anciana reconoció inmediatamente. «Buenos días, Eduardo». «Buenos días, Patricia», saludó Lucía secándose las manos en el delantal bordado que había sido regalo de su madre décadas atrás. «¿Quieren café? Acabo de preparar una olla fresca». «No, gracias», respondió Patricia antes de que Eduardo pudiera abrir la boca. «Hemos venido a hablar de algo importante». Lucía sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada. La había visto en los ojos de los prestamistas que habían intentado quedarse con su casa cuando Roberto enfermó, en los funcionarios del gobierno que habían tratado de expropiar su terreno para construir una carretera. Era la mirada de quien viene a tomar algo que no le pertenece. «Mamá», Eduardo se aclaró la garganta, evitando el contacto visual. «Patricia y yo hemos estado hablando sobre tu situación aquí». «¿Mi situación?». Lucía se sentó lentamente en la silla de madera que Roberto había tallado especialmente para ella. «¿Qué situación, mijo?». «Bueno, es que…». Eduardo miró a su esposa, quien le hizo un gesto impaciente. «Es que ya estás mayor, mamá, y esta casa está muy deteriorada. El techo tiene goteras, las paredes están agrietadas, y el baño, bueno, apenas funciona».
Lucía observó a su hijo mientras hablaba. Era cierto que la casa necesitaba reparaciones, pero había sido su hogar por más de 40 años. Cada grieta en las paredes contaba una historia, cada rincón guardaba un recuerdo. Eduardo, interrumpió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lo que tu hijo está tratando de decirte es que hemos encontrado una solución perfecta para todos. ¿Solución? Lucía frunció el ceño. Sí, mamá. Eduardo se animó, como si hubiera encontrado el valor que necesitaba. Hemos estado buscando una casa más grande para nosotros. Patricia está embarazada, y necesitamos más espacio para la familia que estamos formando. Lucía sintió una punzada de alegría mezclada con preocupación. ¿Embarazada? ¿Por qué no me lo habían dicho? Queríamos estar seguros, respondió Patricia, tocándose el vientre con una mano protectora. Pero ahora que lo estamos, necesitamos hacer planes. Por supuesto, Lucía sonrió. Pueden quedarse aquí conmigo, hay suficiente espacio, y yo puedo ayudar con el bebé. No, mamá, Eduardo la interrumpió. No es eso, nosotros queremos quedarnos con la casa, toda la casa, y tenemos una propuesta para ti. El silencio se extendió por la cocina como una sombra. Lucía sintió que el mundo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. Había aprendido desde joven que mostrar debilidad era una invitación a que otros se aprovecharan. ¿Qué propuesta?, preguntó con voz calmada. Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una emoción que Lucía no pudo identificar. Hemos visto un pequeño apartamento en el pueblo. Es perfecto para una persona mayor como tú. Tiene todas las comodidades modernas. Agua corriente, electricidad estable, incluso tiene un pequeño balcón con vista a la plaza principal. Y nosotros, añadió Eduardo rápidamente, nos haríamos cargo de todos los gastos, el alquiler, los servicios, todo. Sería como tener tu propia pensión privada. Lucía los miró alternativamente. ¿Y esta casa? Bueno, Patricia sonrió, nosotros nos quedaríamos aquí. Le haríamos todas las reparaciones necesarias, la modernizaríamos. Eduardo podría expandir el negocio de carpintería de papá Roberto. Sería una inversión para toda la familia. Es una situación donde todos ganamos, mamá. Eduardo se acercó y tomó sus manos. Tú tendrías una vida más cómoda y fácil, y nosotros tendríamos el espacio que necesitamos para criar a nuestros hijos. Lucía retiró suavemente sus manos. ¿Y si no quiero mudarme? La sonrisa de Patricia se desvaneció por un momento. Bueno, doña Lucía, hay que ser realistas. Usted ya no puede mantener esta casa como es debido. Y con el bebé en camino, necesitamos espacio para crear un hogar apropiado para nuestros hijos. Mamá, Eduardo suspiró, no es que tengamos opción. Los gastos del embarazo, las reparaciones de la casa, el negocio, todo cuesta dinero. Y el apartamento que encontramos es realmente bonito, mucho mejor que esto. Lucía se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde Roberto había plantado un pequeño huerto. Los tomates estaban empezando a madurar, y las plantas de chile daban sus primeros frutos de la temporada. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó sin voltear. Pronto, respondió Patricia. El dueño del apartamento tiene otros interesados, y nosotros queremos empezar las renovaciones antes de que llegue el bebé. Eduardo se acercó a su madre. Mamá, sé que es un cambio grande, pero realmente creemos que es lo mejor para todos. Tú estarías más cómoda, y nosotros podríamos darte el cuidado que mereces. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, sintió la presencia de Roberto a su lado, como si le estuviera susurrando al oído. Podía escuchar su voz. Lucía, mi amor, nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Esta casa es tuya, y tú decides qué hacer con ella. Se volvió hacia su hijo y su nuera, y por primera vez en mucho tiempo,
Vio claramente la situación por lo que era. No era una propuesta generosa, era una toma de poder disfrazada de caridad. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Patricia intercambió una mirada con Eduardo. Por supuesto, doña Lucía. Pero no demasiado tiempo. Como le dije, hay otros interesados en el apartamento. Después de que se marcharon, Lucía se quedó sola en su cocina, rodeada por el silencio y por el peso de una decisión que sabía cambiaría todo. Miró hacia el altar de la Virgen de Guadalupe y murmuró: Virgencita, dame fuerza para lo que viene. No sabía aún que esa fuerza la llevaría por un camino que ni ella misma podía imaginar, un camino que la transformaría de una anciana vulnerable en una mujer capaz de cambiar no solo su propia vida sino la vida de todos los que la rodeaban. El sol se estaba poniendo sobre San Cristóbal pintando el cielo de colores dorados y rojos. Lucía Mendoza se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en el patio, contemplando el huerto que Roberto había plantado con tanto amor. Mañana sería otro día, y con él, vendría la primera decisión de muchas que la llevarían a descubrir una fuerza que había estado dormida en su interior durante demasiado tiempo. La historia de Lucía Mendoza apenas comenzaba. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los siguientes 3 días pasaron como una neblina espesa para Lucía. Cada mañana se despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad la golpeaba con la fuerza de un martillo sobre el yunque. Su hijo Eduardo pasaba por la casa cada tarde, siempre con la misma pregunta: ¿Ya decidiste, mamá? La presión era constante pero sutil. Patricia había comenzado a aparecer con catálogos de muebles, hablando animadamente sobre las mejoras que harían a la casa, como si ya fuera suya. Mostraba fotos de cunas modernas, y hablaba sobre convertir el antiguo taller de carpintería de Roberto en una sala de juegos para el bebé. Mira, doña Lucía, decía Patricia extendiendo las páginas brillantes sobre la mesa de la cocina. Estas son las tendencias modernas para nurseries. Colores neutros, materiales naturales. Le daríamos un uso muy productivo a este espacio. Lucía observaba las imágenes sin decir palabra. Cada foto era como una puñalada en el corazón. Esa no era solo una casa. Era el lugar donde había dado a luz a sus 5 hijos, donde había llorado las muertes de sus padres, donde había celebrado bodas y cumpleaños, donde había consolado a Roberto durante sus últimos días. ¿Sabes qué, Patricia?, dijo finalmente cerrando el catálogo con más fuerza de la necesaria. Creo que necesito ver ese apartamento del que tanto hablan. Los ojos de Patricia se iluminaron. Excelente idea. Eduardo y yo podemos llevarte mañana mismo. Estoy segura de que te va a encantar. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Caminó por la casa como un fantasma, tocando las paredes, recordando. En el cuarto que había compartido con Roberto, aún podía oler su loción para después de afeitar. En la cocina, podía escuchar los ecos de las risas de sus hijos cuando eran pequeños. Se detuvo frente a una foto familiar que colgaba en la sala. Era de la boda de Eduardo, 5 años atrás. Toda la familia estaba reunida, sonriendo. Patricia lucía radiante en su vestido blanco, y Eduardo tenía esa mirada de felicidad pura que Lucía no había visto en sus ojos desde entonces. ¿Cuándo cambió todo, Roberto?, susurró al aire. ¿Cuándo dejó de ser nuestro hijo y se convirtió en esto? A la mañana siguiente, Eduardo llegó en su camioneta nueva, una pick-up plateada, que había comprado con el dinero de un préstamo que, según había mencionado casualmente, planeaba pagar con las mejoras que le haría a la casa de su madre. ¿Lista, mamá?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Patricia ya estaba en el asiento del pasajero, revisando su teléfono. Llevaba un vestido amarillo que resaltaba su creciente vientre,
y sus uñas estaban perfectamente arregladas con un esmalte coral que probablemente costaba más que los ingredientes para una semana de comidas de Lucía. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio de 3 plantas en la zona comercial de San Cristóbal. Era nuevo, con paredes blancas impecables y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Tenía una sala pequeña pero cómoda, una cocina moderna con electrodomésticos nuevos, un dormitorio de tamaño decente y un baño completo. ¿Ves? Patricia abrió las cortinas con un gesto teatral. Mira qué vista tan hermosa de la plaza. Podrías sentarte en el balcón y ver toda la vida del pueblo. Lucía se asomó al balcón. Era cierto que la vista era agradable. Podía ver el kiosco de la plaza principal, las bancas donde los ancianos se sentaban a jugar dominó, la iglesia de San Miguel con su campanario colonial. Pero también podía ver su casa a lo lejos, como un punto familiar en el horizonte. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. No te preocupes por eso, mamá. Eduardo se acercó por detrás. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que empacar tus cosas personales. ¿Mis cosas personales? Lucía se volvió hacia él. ¿Qué pasa con mis muebles? Con las cosas de tu papá. Patricia y Eduardo intercambiaron una mirada. Bueno, dijo Patricia lentamente, la verdad es que la mayoría de tus muebles son muy rústicos para este espacio. Pero no te preocupes, hemos seleccionado algunas piezas modernas que quedarían perfectas aquí. ¿Piezas modernas? Lucía sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Y qué pasa con la cama que Roberto me hizo para nuestro primer aniversario? ¿Con la mesa donde comieron mis 5 hijos durante 20 años? Mamá, Eduardo suspiró, esas cosas ya cumplieron su propósito, es tiempo de modernizarse. Mira este lugar, tiene aire acondicionado, agua caliente las 24 horas, internet, es mucho mejor que la casa vieja. Lucía caminó lentamente por el apartamento. Era bonito, eso no lo podía negar. Pero era como un traje elegante que no era de su talla. Se veía bien pero no le quedaba. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Claro, respondió Patricia rápidamente, pero el dueño necesita una respuesta para el viernes. Hoy es miércoles, así que tienes 2 días. Durante el viaje de regreso nadie habló mucho. Eduardo puso música en la radio, pero Lucía no escuchaba las canciones. Su mente estaba en otro lugar, procesando lo que acababa de ver y escuchar. Cuando llegaron a la casa, Lucía les agradeció y entró sin invitarlos a pasar. Necesitaba estar sola para pensar. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en el patio trasero, contemplando el huerto de Roberto. Las plantas de tomate estaban creciendo bien, y las calabazas que había plantado en marzo empezaban a mostrar sus primeras flores. Roberto siempre decía que un huerto era como una familia, requería paciencia, amor y dedicación constante para dar frutos. ¿Qué harían con el huerto?, se preguntó en voz alta. Probablemente lo convertirían en un área de juegos para el bebé, o tal vez en un estacionamiento para la segunda camioneta que Eduardo había mencionado que quería comprar. Esa tarde, su vecina Esperanza pasó a visitarla. Esperanza Ruiz era una mujer de 68 años que había sido su amiga desde que ambas eran jóvenes madres. Vivía en la casa de al lado y había visto llegar y partir a Eduardo y Patricia durante los últimos días. ¿Qué pasa, Lucía?, preguntó Esperanza mientras se sentaba en la silla de mimbre que Roberto había reparado el año anterior a su muerte. Te veo muy pensativa. Lucía le contó todo, desde la propuesta inicial hasta la visita al apartamento esa misma mañana. Esperanza la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente pero sin interrumpir. ¿Y qué sientes tú?, preguntó finalmente. No sé, Lucía suspiró. Parte de mí piensa que tal vez tienen razón. Que estoy muy vieja para mantener esta casa.
que sería más fácil vivir en un lugar pequeño y moderno. ¿Y la otra parte? Lucía guardó silencio por un momento. La otra parte se siente traicionada, como si me estuvieran dando limosna en lugar de respeto. Esperanza asintió. ¿Sabes qué me parece extraño, Lucía? Que de repente necesiten tanto esta casa. Eduardo lleva 3 años casado con Patricia, y nunca habían mencionado mudarse aquí. ¿Por qué ahora? Era una buena pregunta. Lucía había estado tan abrumada por la situación, que no había considerado los motivos reales detrás de la propuesta. No lo sé, Esperanza. Dicen que es por el bebé, pero... ¿Pero? Pero podrían buscar una casa propia, ¿no? Eduardo tiene un buen trabajo. Y Patricia también trabajaba antes del embarazo. No entiendo por qué específicamente necesitan mi casa. Esperanza se inclinó hacia adelante. Lucía, ¿has notado que Eduardo maneja una camioneta nueva? Y que Patricia siempre anda muy arreglada, con ropa cara. Sí, pero... ¿Y no te parece raro que de repente se ofrezcan a pagar el alquiler de un apartamento, cuando antes nunca habían mostrado interés en ayudarte económicamente? Lucía frunció el ceño. Era cierto. Durante los 5 años desde la muerte de Roberto, Eduardo había visitado regularmente, pero nunca había ofrecido ayuda financiera. De hecho, en más de una ocasión, había pedido prestado dinero a su madre para emergencias que nunca había pagado. ¿Qué estás insinuando, Esperanza? No estoy insinuando nada, Lucía, solo estoy haciendo preguntas. Pero si yo fuera tú, me gustaría saber por qué de repente esta casa es tan importante para ellos. Esa noche, Lucía no pudo dormir nuevamente, pero esta vez, no era por nostalgia o tristeza. Era por una sospecha que crecía en su pecho como una semilla plantada en tierra fértil. Al día siguiente decidió hacer algo que no había hecho en años. Salió a caminar por el pueblo. No tenía un destino específico, solo quería pensar y observar. Pasó por la ferretería donde Roberto compraba sus herramientas, por la panadería donde compraba el pan dulce que tanto le gustaba, por la farmacia donde conseguía sus medicamentos. En la farmacia se encontró con doña Carmen, la farmacéutica que había atendido a la familia durante décadas. «Lucía, ¿cómo estás, hija?», la saludó doña Carmen con genuino cariño. «Hacía tiempo que no te veía por aquí». «Bien, doña Carmen, solo paseando un poco». «¿Sabes? El otro día vino Eduardo a preguntar por ti. Quería saber si tenías alguna medicina específica, si necesitabas cuidados especiales». Se veía muy preocupado. Lucía se sorprendió. «¿Eduardo vino aquí?» «Sí, hace como una semana. También preguntó sobre tu pensión, si era suficiente para tus gastos. Un hijo muy considerado, ese Eduardo». Una nueva pieza del rompecabezas se acomodó en la mente de Lucía. Eduardo había estado investigando su situación financiera. ¿Por qué? Doña Carmen preguntó cuidadosamente. ¿Él mencionó algo más? Bueno, dijo que estaba preocupado porque vivía sola en esa casa tan grande, que tal vez sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño y seguro. Lucía se despidió de doña Carmen y siguió caminando, pero ahora con un propósito más claro. Pasó por la oficina de correos, donde don Miguel, el empleado de toda la vida, le confirmó que Eduardo había estado preguntando sobre su correspondencia. Pasó por el banco, donde la recepcionista le mencionó casualmente que su hijo había venido a preguntar sobre los procedimientos para transferir cuentas. Al final del día Lucía regresó a su casa con una certeza fría y cristalina. Esto no era sobre su bienestar o su comodidad. Esto era sobre algo más grande, algo que Eduardo y Patricia habían planeado cuidadosamente. Se sentó en su cocina frente al altar de la Virgen de Guadalupe y por primera vez en días sintió una chispa de la mujer fuerte que había sido toda su vida. «Virgencita»,
murmuró, si van a jugar que sepan que no soy la anciana indefensa que creen que soy. Mañana sería jueves. El viernes necesitaría dar una respuesta. Pero ahora, por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Lucía Mendoza tenía un plan. El jueves amaneció con una lluvia fina que empapaba la tierra reseca de San Cristóbal. Lucía se despertó antes del alba, como había hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez había algo diferente en su despertar. Una determinación que no había sentido en mucho tiempo pulsaba en sus venas como sangre nueva. Mientras preparaba su café matutino escuchó pasos en el patio trasero. Por la ventana de la cocina vio a don Aurelio Vázquez, el abogado retirado del pueblo, caminando bajo la lluvia con un paraguas negro y una expresión preocupada en su rostro arrugado. Don Aurelio había sido amigo de Roberto durante décadas. Ambos habían servido en el Consejo Municipal en los años 80, y habían mantenido una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y conversaciones profundas sobre la vida, la política y la filosofía. A los 77 años, seguía siendo el hombre más respetado de San Cristóbal. Don Aurelio, Lucía abrió la puerta trasera. ¿Qué hace bajo esta lluvia? Pase, por favor. El anciano sacudió su paraguas y entró a la cocina, sus zapatos de cuero dejando pequeños charcos en el piso de tierra. Buenos días, Lucía. Perdona que venga tan temprano, pero necesitaba hablar contigo. ¿Café?, preguntó Lucía, ya alcanzando una taza adicional. Por favor. Don Aurelio se sentó en la silla que Roberto solía ocupar durante sus partidas de dominó. Lucía, he estado escuchando rumores en el pueblo sobre tu situación con Eduardo y Patricia. Lucía sirvió el café humeante y se sentó frente a él. ¿Qué tipo de rumores? Que te van a mudar a un apartamento para quedarse con tu casa. Don Aurelio la miró directamente a los ojos. ¿Es cierto? Es complicado, Lucía suspiró. Dicen que es por mi bien, que estaré más cómoda en un lugar moderno. Don Aurelio bebió un sorbo de café lentamente, como si estuviera procesando la información. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú quieres mudarte? No. La respuesta salió antes de que pudiera pensarla. No quiero mudarme. Esta es mi casa, don Aurelio. Aquí están todos mis recuerdos, mi vida entera. Entonces no te mudes. ¿Cómo que no me mude? Lucía lo miró confundida. Ellos dicen que es lo mejor para todos. Que van a pagar el apartamento, que me van a cuidar. Lucía, don Aurelio puso su taza sobre la mesa con un sonido definitivo. Tú sabes que esta casa es legalmente tuya. Por supuesto que lo sé. ¿Y sabes que nadie puede obligarte a venderla o regalarla? Lucía parpadeó. ¿Regalarla? Eso es lo que estás haciendo, Lucía. Si les das tu casa, y ellos te pagan un apartamento, esencialmente les estás regalando una propiedad, que vale mucho más que lo que ellos van a gastar en ti. Por primera vez Lucía consideró la transacción desde una perspectiva puramente financiera. Su casa y el terreno tenían un valor considerable, especialmente porque estaba ubicada en una zona que se estaba desarrollando rápidamente. El apartamento, por otro lado, era un gasto mensual que podría cancelarse en cualquier momento. ¿Pero qué puedo hacer?, preguntó. Eduardo es mi hijo. Si le digo que no. Si le dices que no, tendrá que aceptarlo. Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Lucía, tú criaste a 5 hijos prácticamente sola mientras Roberto trabajaba en los campos. Mantuviste esta casa funcionando durante 40 años. Sobreviviste a la muerte de tu esposo y has vivido independientemente durante 5 años. ¿Desde cuándo necesitas la caridad de alguien? Sus palabras resonaron en la cocina como campanadas. Lucía sintió algo moverse en su pecho, como si hubiera estado dormido durante años, y finalmente estuviera despertando. ¿Pero qué pasa si realmente necesito ayuda cuando sea más mayor?, preguntó. Entonces la pedirás.
Pero será tu decisión, no la decisión de otros por ti. Don Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana. Lucía, ¿sabes cuántas veces he visto esta situación? Hijos que se aprovechan de la buena voluntad de sus padres mayores. Siempre es por tu bien, siempre es lo mejor para todos. ¿Qué sugiere que haga? Primero, que no tomes ninguna decisión precipitada. Segundo, que investigues un poco más sobre esta situación. Y tercero, se volvió hacia ella con una sonrisa. Que recuerdes quién eres realmente. Después de que don Aurelio se fuera, Lucía se quedó sentada en su cocina, contemplando sus palabras. Había algo liberador en escuchar a alguien validar sus sentimientos, en saber que no estaba siendo irracional o egoísta al no querer abandonar su hogar. Alrededor del mediodía, llegó su comadre Soledad Herrera. Soledad era una mujer de 70 años que había sido partera en San Cristóbal durante décadas. Había ayudado a nacer a la mitad de los niños del pueblo, incluyendo a Eduardo. Era una mujer pequeña pero feroz, con ojos negros penetrantes y una risa contagiosa. Lucía Mendoza, anunció mientras entraba por la puerta principal sin tocar. Tenemos que hablar. ¿Tú también vienes a darme consejos? Preguntó Lucía con una sonrisa cansada. Vengo a darte información. Soledad se sentó en la sala y puso su bolsa de cuero sobre la mesa. Información que creo que necesitas saber. ¿Qué información? Sobre Eduardo y Patricia. Soledad abrió su bolsa y sacó un folder amarillo. ¿Sabías que Eduardo pidió un préstamo de 50.000 pesos el mes pasado? Lucía sintió que se le paraba el corazón. ¿Cómo sabes eso? Porque mi yerno trabaja en el banco, y porque en este pueblo todos nos conocemos. Soledad abrió el folder. También sé que Patricia ha estado mirando casas en la ciudad. Casas que cuestan más de lo que Eduardo gana en 3 años. ¿Casas en la ciudad? Sí, mija. Casas grandes, modernas, con jardines enormes y piscinas. El tipo de casas que solo puedes comprar si tienes mucho dinero o si tienes algo que vender. Lucía sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Algo que vender como qué? Como una casa en San Cristóbal con un terreno grande en una zona que se está desarrollando rápidamente. Soledad cerró el folder. Lucía, tu casa vale por lo menos 200.000 pesos. Tu terreno, con los planes de desarrollo que tiene el municipio, podría valer el doble en 5 años. ¿Cómo sabes todo eso? Porque ayer fui a hablar con el arquitecto que está diseñando los nuevos desarrollos comerciales. Tu casa está exactamente en el área que quieren desarrollar. Si Eduardo la vende en el momento correcto, podría hacer una fortuna. Lucía se sentó lentamente. Todo comenzaba a tener sentido. La urgencia, la presión, las preguntas sobre su salud y sus finanzas. No se trataba de su bienestar, se trataba de una oportunidad de negocio. ¿Y el apartamento?, preguntó. El apartamento que te quieren dar cuesta 1.000 pesos mensuales de alquiler. Incluso si vivieras otros 20 años, ellos gastarían menos de lo que vale tu casa ahora mismo. Soledad se acercó y tomó las manos de Lucía. Mija, no te estoy diciendo esto para lastimarte. Te lo estoy diciendo para que tomes una decisión con toda la información. ¿Pero qué puedo hacer? Eduardo es mi hijo. No puedo acusarlo de... No tienes que acusarlo de nada, Soledad la interrumpió. Solo tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Y para tomar esa decisión, necesitas saber la verdad. Esa tarde, Lucía recibió otra visita inesperada. Era Ramón Aguilar, el contador del pueblo. Un hombre de mediana edad con lentes gruesos y una reputación de honestidad absoluta. Señora Lucía, dijo Ramón después de saludarla, don Aurelio me pidió que viniera a hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre sus finanzas. Sobre el valor real de su propiedad y sobre sus opciones. Ramón extendió varios papeles sobre la mesa de la cocina. Señora Lucía,
He estado revisando los registros públicos. Su casa y su terreno están valuados oficialmente en 180.000 pesos. Pero con el desarrollo que se está planeando para esta zona, el valor real podría ser mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Conservadoramente, 300.000 pesos dentro de 2 años, posiblemente el doble si el desarrollo comercial se concreta. Lucía se sentó lentamente. ¿Y si yo quisiera vender? Esa sería su decisión, señora. Pero si decidiera vender, podría comprar un apartamento mucho mejor que el que le están ofreciendo, y aún le quedaría dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. ¿Pero por qué don Aurelio le pidió que viniera? Ramón se ajustó los lentes. Porque él quiere que usted sepa que tiene opciones, que no tiene que aceptar lo que otros decidan por usted. Después de que Ramón se fuera, Lucía se sintió abrumada por toda la información que había recibido. Se preparó una taza de té y se sentó en el patio trasero, observando las plantas que Roberto había cuidado con tanto amor. ¿Qué harías tú, Roberto?, preguntó al aire. ¿Qué harías si nuestro hijo? Como si hubiera escuchado su pregunta, la vecina Esperanza apareció en la cerca que dividía sus patios. Lucía, ¿estás bien? Te veo muy pensativa. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mija. ¿Tú crees que Eduardo realmente se preocupa por mi bienestar, o crees que hay algo más? Esperanza guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lucía, yo he visto crecer a Eduardo desde que era un niño. Era un buen muchacho, trabajador, respetuoso. Pero desde que se casó con Patricia. ¿Qué pasa con Patricia? Patricia es una mujer ambiciosa, Lucía. No hay nada malo en eso, pero a veces la ambición puede cambiar a las personas. Puede hacerlas ver oportunidades donde otros ven familia. ¿Oportunidades? Tu casa, tu terreno, tu vida, todo puede verse como una oportunidad si no se tiene el corazón correcto. Esa noche, Lucía no pudo dormir, pero esta vez no era por ansiedad. Era por algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta situación, sabía exactamente qué hacer. Se levantó antes del amanecer, y se vistió cuidadosamente. Eligió su vestido azul, el que Roberto siempre decía que hacía que sus ojos brillaran como estrellas. Se peinó con esmero y se puso los aretes de perlas que habían sido de su madre. Hoy era viernes. Hoy tenía que dar una respuesta. Pero ahora, gracias a don Aurelio, Soledad, Ramón y Esperanza, sabía que no estaba sola. Tenía aliados, tenía información, y más importante aún, tenía una comprensión clara de su propia fuerza. Cuando Eduardo y Patricia llegaran esa tarde, encontrarían a una Lucía Mendoza muy diferente a la que habían dejado el día anterior, una mujer que había recordado quién era realmente y qué valía. El sol comenzaba a salir sobre San Cristóbal, pintando el cielo de colores dorados. Lucía se preparó su café matutino y se sentó en el patio, contemplando su huerto y sonriendo por primera vez en días. La batalla apenas comenzaba, pero ahora sabía que tenía las armas necesarias para luchar. El viernes llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que movía las cortinas de encaje de la sala de Lucía. Había pasado la mañana preparándose meticulosamente para lo que sabía sería una conversación que cambiaría todo. No solo había elegido su mejor vestido, sino que había preparado té de hierbas especiales, y había dispuesto galletas caseras en su mejor plato de porcelana. Pero lo más importante era lo que llevaba en el bolsillo, una copia de los documentos que Ramón le había dejado, junto con una carta escrita de su puño y letra que había redactado esa madrugada. A las 3 de la tarde en punto, tal como habían acordado, Eduardo estacionó su camioneta plateada frente a la casa. Patricia bajó del vehículo luciendo un vestido verde esmeralda que realzaba su vientre de 5 meses.
y Eduardo vestía una camisa blanca recién planchada que Lucía reconoció como un regalo que ella misma le había dado el año anterior. Mamá, Eduardo la saludó con un beso en la mejilla, pero Lucía notó la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada directamente. Doña Lucía Patricia sonrió, pero sus ojos verdes parecían estar evaluando cada rincón de la sala. ¿Ya tomó su decisión? Sí, respondió Lucía con calma, gesticulando hacia las sillas. Pero antes, me gustaría platicar un poco. ¿Aceptan un té? Eduardo y Patricia intercambiaron una mirada. Era claro que esperaban una respuesta rápida, un simple sí o no, que resolviera todo inmediatamente. Está bien, mamá. Eduardo se acomodó en el sillón donde Roberto solía leer el periódico, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos que confirmar lo del apartamento hoy mismo. Lucía sirvió el té con movimientos deliberados y elegantes, como si estuviera oficiando una ceremonia. Había aprendido este ritual de su madre, quien siempre decía que las conversaciones importantes requerían la dignidad de un buen servicio de té. Eduardo, comenzó Lucía, sentándose erguida en su silla favorita, ¿puedes contarme exactamente por qué necesitan esta casa? Ya te lo dijimos, mamá. Eduardo frunció el ceño. Patricia está embarazada. Necesitamos más espacio, y tú estarías mejor en un lugar moderno. Sí, eso ya lo entendí. Lucía bebió un sorbo de té, pero lo que no entiendo es por qué específicamente esta casa. Hay muchas casas disponibles en San Cristóbal. Algunas incluso más grandes que esta. Patricia se movió incómodamente en su silla. Bueno, doña Lucía, es que esta casa tiene historia familiar. Significa algo especial para Eduardo. Ah, Lucía asintió lentamente. Entiendo. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar por ella? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Eduardo dejó su taza de té sobre la mesa con un sonido fuerte. ¿Pagar? Mamá, no es una venta. Es un arreglo familiar. Nosotros nos hacemos cargo de tus gastos, y tú nos dejas usar la casa. ¿Usar la casa? Lucía ladeó la cabeza. ¿O ser dueños de la casa? Bueno, Eduardo miró a Patricia buscando apoyo. Técnicamente, para hacer las renovaciones que necesita, tendríamos que poner la propiedad a nuestro nombre. Es un requisito legal para los permisos de construcción. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido a la superficie como aceite en el agua. Ya veo. Lucía puso su taza sobre la mesa y se levantó lentamente. Entonces no es un arreglo familiar. Es una transferencia de propiedad disfrazada de caridad. Mamá, Eduardo se puso de pie. No es así. Es para protegerte legalmente. Si algo pasa con las renovaciones, tú no serías responsable. ¿Y si algo pasa conmigo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Si me enfermo o si cambio de opinión sobre el apartamento, si decido que quiero regresar a mi casa. Patricia se aclaró la garganta. Doña Lucía, usted está pensando demasiado. Este arreglo es beneficioso para todos. Usted no tendría que preocuparse por mantenimiento, por gastos, por nada. Patricia, Lucía se volvió hacia su nuera. ¿Tú sabes cuánto vale esta casa? Bueno, no exactamente, pero... Yo sí lo sé. Lucía sacó los documentos de su bolsillo, y los extendió sobre la mesa de centro. Según la evaluación oficial, esta propiedad vale 180.000 pesos. Según el desarrollo comercial planeado para esta zona, podría valer 300.000 pesos o más en los próximos años. Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. ¿De dónde sacaste esto? De fuentes oficiales, mijo. Del registro público, del plan de desarrollo municipal, del banco. Lucía se sentó nuevamente, pero ahora con una postura diferente, más erguida, más segura. También sé que pediste un préstamo de 50.000 pesos el mes pasado, y que Patricia ha estado mirando casas en la ciudad que cuestan más de 200.000 pesos.
El color se desvaneció del rostro de Patricia. ¿Quién le dijo eso? ¿Importa quién me lo dijo? Lucía sonrió, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de una mujer que había descubierto su propia fuerza. Lo importante es que es verdad. Eduardo se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Mamá. Nosotros. ¿Pensaron que era una anciana tonta que no se daría cuenta? Lucía terminó la frase por él. ¿Pensaron que estaría tan desesperada por no ser una carga que les regalaría mi patrimonio? No es así. Patricia se puso de pie bruscamente. Nosotros realmente queremos cuidarla. ¿Cuidarme? Lucía se rió, y fue una risa que no había escuchado salir de su propia garganta en años. Era la risa de la mujer que había enfrentado cosechas perdidas, enfermedades, y la muerte de su esposo sin rendirse jamás. Patricia, yo he vivido sola durante 5 años sin necesitar que nadie me cuide, he mantenido esta casa, he pagado mis cuentas, he cuidado mi salud. Exactamente de qué necesito que me cuiden. Pero mamá, Eduardo intentó recuperar el control de la conversación, tú ya estás mayor. Las cosas van a ponerse más difíciles, es mejor planear para el futuro. Tienes razón, Eduardo, es mejor planear para el futuro. Lucía sacó la carta que había escrito esa madrugada. Por eso ya hice mis planes. Con movimientos deliberados, desdobló la carta y comenzó a leer. Por medio de la presente, yo, Lucía Mendoza, viuda de Hernández, declaro que he decidido mantener la propiedad de mi casa y terreno ubicados en, leyó la dirección completa, y que no tengo intención de transferir dicha propiedad a ninguna persona en este momento. ¿Qué significa eso?, preguntó Patricia con voz tensa. Significa que mi respuesta es no. Lucía dobló cuidadosamente la carta. No me voy a mudar al apartamento. No les voy a dar mi casa. Y si necesitan dinero para su nueva vida, van a tener que encontrar otra forma de conseguirlo. Eduardo se puso de pie tan rápidamente que derribó su taza de té. Mamá, esto es ridículo. Solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Lucía también se puso de pie, y por primera vez en días, se sintió más alta que su hijo. Eduardo, si quisieran ayudarme, habrían preguntado qué necesitaba. Habrían respetado mis decisiones. Habrían sido honestos sobre sus verdaderas intenciones. Pero el apartamento es mejor para ti. Patricia gritó, perdiendo por completo la compostura. Esta casa está vieja, necesita reparaciones. Entonces la repararé yo, Lucía respondió calmadamente. Con mi dinero, en mi casa, cuando yo decida hacerlo. Patricia se volvió hacia Eduardo con ojos furiosos. Dile algo, es tu madre. Pero Eduardo estaba mirando a Lucía con una expresión que ella no había visto en sus ojos desde que era niño. Era una mezcla de shock, respeto y algo que podría haber sido vergüenza. Mamá, dijo finalmente, nosotros de verdad necesitamos. Lo que necesitan, Lucía lo interrumpió, es aprender a resolver sus problemas sin aprovecharse de su familia. Lo que necesitan es recordar que el amor no se demuestra tomando, sino dando. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. Creo que esta conversación ya terminó. Patricia salió primero, sus tacones resonando furiosamente sobre el piso de madera. Esto no se va a quedar así, gritó desde el patio. Usted va a necesitar ayuda tarde o temprano, y no vamos a estar disponibles. Lo tendré en cuenta, Lucía respondió con serenidad. Eduardo se detuvo en el umbral. Mamá, yo. Eduardo, Lucía puso una mano en su brazo. Tú siempre serás mi hijo, y siempre serás bienvenido en esta casa. Pero como mi hijo, no como alguien que quiere quitarme lo que es mío. Eduardo asintió lentamente, como si estuviera procesando no solo las palabras de su madre, sino también el descubrimiento de que la mujer que había dado por sentada durante años, era mucho más fuerte de lo que había imaginado.
Después de que se fueron, Lucía cerró la puerta y se recargó contra ella. Su corazón latía rápidamente, pero no era de miedo o ansiedad. Era de algo que no había sentido en mucho tiempo. Victoria. Caminó hasta la ventana de la sala y vio la camioneta de Eduardo alejándose por el camino polvoriento. Desde donde estaba podía ver que Patricia gesticulaba dramáticamente, probablemente gritándole a Eduardo por haber perdido la oportunidad. Pero Lucía sabía que la única cosa que se había perdido ese día era la ilusión. La ilusión de que era una anciana indefensa que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. La ilusión de que tenía que aceptar migajas cuando merecía respeto. Se dirigió a la cocina y se preparó una nueva taza de té, esta vez agregando una cucharada de miel como celebración. Mientras el líquido dorado se disolvía en el té caliente, Lucía reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Por primera vez en meses, se sentía completamente dueña de su propia vida. Había enfrentado la presión, había dicho la verdad, y había defendido lo que era suyo. Más importante aún, había redescubierto una parte de sí misma, que pensó que había perdido para siempre. Pero mientras saboreaba su té de la victoria, Lucía también sabía que esto era solo el comienzo. Patricia no era el tipo de mujer que aceptaba un no fácilmente, y Eduardo estaba claramente en una situación financiera desesperada. La batalla había sido ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Lucía Mendoza se sentía lista para cualquier cosa que viniera. Había recordado quién era realmente, y esa mujer no se rendía ante nada ni nadie. Los días siguientes al enfrentamiento pasaron en una calma engañosa. Lucía había esperado represalias inmediatas, pero el silencio de Eduardo y Patricia resultó ser más inquietante que cualquier confrontación directa. Sin embargo, esa tranquilidad aparente se rompió el martes por la mañana cuando llegó una visita inesperada que cambiaría todo. Lucía estaba regando sus plantas cuando escuchó el sonido de varios vehículos deteniéndose frente a su casa. Al asomarse vio no solo la camioneta de Eduardo sino también un auto blanco que no reconocía y una motocicleta roja. Su corazón se aceleró cuando reconoció a las personas que bajaban de los vehículos. Carmen, su hija mayor, había llegado desde la ciudad capital. A los 45 años, Carmen era una mujer exitosa que dirigía una empresa de consultoría. Pero su rostro mostraba una preocupación que Lucía no había visto en años. Junto a ella venía Miguel, su segundo hijo, un mecánico de 38 años que vivía en el pueblo vecino, y que pocas veces se involucraba en dramas familiares. Mamá. Carmen se acercó rápidamente, sus zapatos de tacón resonando sobre el empedrado del patio. Tenemos que hablar. Eduardo nos llamó y nos contó lo que pasó. Lucía sintió una punzada de traición. Eduardo había movilizado a sus hermanos contra ella. Buenos días, Carmen. Miguel saludó con dignidad, aunque por dentro se sentía como si le hubieran puesto una trampa. Mamá, ¿es cierto que rechazaste la oferta de Eduardo? Miguel se quitó el casco de motociclista, revelando un rostro preocupado. Es cierto que quieren ayudarte a mudarte a un lugar mejor, ¿y tú dijiste que no? Esa es una forma muy simple de describir lo que pasó, Lucía respondió, notando que Eduardo y Patricia permanecían cerca de la camioneta, como esperando que sus hermanos hicieran el trabajo sucio por ellos. Mamá, siéntate. Carmen tomó su brazo con suavidad pero firmeza. Necesitamos hablar en serio. Entraron a la sala, y Lucía se sintió extrañamente como una extraña en su propia casa. Carmen, con su traje gris impecable y su portafolio de cuero, parecía estar preparada para una presentación de negocios. Miguel, aunque más relajado, tenía esa expresión seria que adoptaba cuando consideraba que algo era realmente importante. Mamá, Carmen comenzó, sacando algunos papeles de su portafolio. Eduardo nos explicó toda la situación. Nos dijo que están preocupados por tu bienestar,
que esta casa es demasiado grande para que la manejes sola, y que encontraron una solución perfecta para todos. ¿Todos? Lucía se sentó en su silla favorita, sintiendo que necesitaba el apoyo familiar de ese mueble que Roberto había elegido especialmente para ella. Bueno, sí, Miguel se inclinó hacia adelante. Mamá, nosotros también estamos preocupados. La última vez que vine, noté que el techo tiene goteras, que algunas ventanas no cierran bien, que el baño necesita reparaciones importantes. Y económicamente, Carmen abrió una calculadora en su teléfono. Mantener una casa de este tamaño con tu pensión debe ser muy difícil. Los costos de servicios, mantenimiento, emergencias, todo eso se suma. Lucía sintió una creciente sensación de claustrofobia. Sus propios hijos, a quienes había criado con amor y sacrificio, estaban hablando de ella como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. ¿Y ustedes qué proponen?, preguntó, aunque temía la respuesta. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada que Lucía reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que habían compartido cuando eran niños y estaban tramando algo. Bueno, Carmen se aclaró la garganta, hemos estado hablando, y creemos que Eduardo tiene razón. El apartamento que encontraron suena perfecto para ti. Moderno, cómodo, sin preocupaciones de mantenimiento. Y nosotros, Miguel añadió rápidamente, también estaríamos dispuestos a contribuir con los gastos. No sería solo Eduardo. Entre los 3 hermanos podríamos asegurar que tengas todo lo que necesitas. Entre los 3 hermanos. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué pasa con Ana y Roberto? Ana era su tercera hija, que vivía en Estados Unidos, y Roberto Jr. era su cuarto hijo, que trabajaba en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Bueno, Carmen miró incómoda. Ana está pasando por un divorcio difícil y tiene problemas financieros. Y Roberto está entre trabajos ahora mismo. Pero los 3 que estamos aquí podemos manejar la situación. Lucía procesó esta información lentamente. Sus 5 hijos habían estado hablando de ella a sus espaldas, tomando decisiones sobre su futuro sin consultarla. Se sintió como un mueble viejo que estaban tratando de redistribuir. ¿Y si yo no quiero mudarme?, preguntó con voz calmada. Miguel suspiró. Mamá, tienes que ser realista. Esta casa es demasiado para ti. ¿Qué pasa si te caes, y no hay nadie cerca? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? ¿Qué pasa si simplemente quiero vivir en mi propia casa hasta que decida lo contrario? Lucía replicó sintiendo que la conversación se estaba convirtiendo en un interrogatorio. Carmen puso su mano sobre la de su madre. Mamá, entendemos que es difícil dejar atrás tantos recuerdos. Pero los recuerdos están aquí, se tocó el pecho. No en las paredes de una casa. ¿Y qué pasa con el huerto de su papá? Con el taller donde trabajó durante 30 años. Con el cuarto donde nacieron ustedes 5. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No iba a darles la satisfacción de verla llorar. Mamá, Miguel se acercó y se arrodilló junto a su silla. Nosotros también amamos esta casa, pero te amamos más a ti, y queremos que estés segura y cómoda. Entonces respeten mi decisión de quedarme donde estoy segura y cómoda, Lucía respondió, pero notó que su voz temblaba ligeramente. Carmen cerró su portafolio con un sonido seco. Mamá, ¿puedes al menos considerar visitarlo? Solo para verlo, no tienes que decidir nada hoy. Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon pasos en el patio. Eduardo y Patricia entraron a la sala como si hubieran estado esperando su turno. ¿Ya hablaron con ella?, Patricia preguntó sin preámbulos. Patricia, Carmen la miró con cierta frialdad. Estamos teniendo una conversación familiar. Somos familia. Patricia se sentó en el sofá como si fuera su casa. Y mi bebé va a ser nieto de doña Lucía, así que esto también me afecta. Miguel frunció el ceño.
¿Cómo te afecta a ti que mi mamá decida dónde vivir? Porque Eduardo intervino. Patricia está embarazada, y necesitamos un lugar estable para criar a nuestro hijo. Esta casa es perfecta para eso. ¿Y no pueden buscar su propia casa? Carmen preguntó con un tono que Lucía reconoció como el que usaba en las reuniones de negocios cuando alguien le presentaba una propuesta ridícula. Podríamos, Patricia respondió, pero ¿por qué gastar dinero en otra casa cuando ésta está disponible y doña Lucía estaría mejor en un apartamento moderno? La palabra disponible golpeó a Lucía como una bofetada. Su casa no estaba disponible, era su hogar, su vida, su elección. Esta casa no está disponible, dijo con voz firme. Esta casa es mía, y yo vivo aquí. Mamá, Eduardo se acercó. Por favor, sé razonable. Piensa en tu nieto. ¿No quieres que crezca en la misma casa donde yo crecí? Era un golpe bajo, y Eduardo lo sabía. Usar el bebé como argumento emocional era una táctica que Lucía no había esperado de su propio hijo. Claro que quiero que mi nieto crezca feliz y saludable. Lucía se puso de pie. Pero eso puede pasar en cualquier casa que ustedes compren con su propio esfuerzo. Pero nosotros no podemos comprar una casa. Patricia estalló, perdiendo la compostura por completo. Las casas cuestan una fortuna, y con el bebé en camino, necesitamos ahorrar dinero. Ahí estaba la verdad, cruda y simple. No podían permitirse una casa, pero querían vivir como si pudieran. Carmen miró a Eduardo con expresión severa. Eduardo, ¿cuál es exactamente tu situación financiera? Eduardo miró a Patricia, luego a sus hermanos, y finalmente a su madre. Estamos pasando por un momento difícil. ¿Qué tan difícil? Miguel insistió. Tenemos deudas, Eduardo admitió finalmente. El préstamo para la camioneta, las tarjetas de crédito de Patricia, los gastos del embarazo. ¿Y creen que la solución es quitarle la casa a su madre? Carmen se puso de pie, claramente molesta. No es quitarle nada, Patricia gritó. Es un arreglo que beneficia a todos. Beneficia a todos excepto a la única persona que realmente importa en esta decisión, Carmen señaló a Lucía. Mi madre. Lucía observó a sus hijos discutir sobre su futuro como si ella no estuviera presente, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era solo la traición de Eduardo, o la manipulación de Patricia. Era el descubrimiento de que incluso Carmen y Miguel, a quienes había considerado más sensatos, estaban dispuestos a tratarla como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Suficiente, dijo con voz que cortó a través de las voces elevadas como un cuchillo. Todos, fuera de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá, Carmen comenzó, nosotros solo. Fuera, Lucía repitió, caminando hacia la puerta principal y abriéndola. Cuando estén listos para hablar conmigo como la adulta competente que soy, y no como un problema que necesita ser resuelto, entonces podrán regresar. Uno por uno, sus hijos salieron de la casa. Eduardo fue el último en irse, deteniéndose en el umbral. Mamá, lo siento, no queríamos lastimarte. Eduardo, Lucía lo miró a los ojos. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y ustedes acaban de demostrarme exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar para conseguir lo que quieren. Después de que se fueron, Lucía cerró la puerta y se recargó contra ella. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla se permitió llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia y decepción. Había ganado la batalla contra Eduardo y Patricia, pero ahora se daba cuenta de que la guerra era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de una casa. Se trataba de respeto, de autonomía, de su derecho fundamental a decidir sobre su propia vida. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Lucía sintió que tocaba fondo. Pero también sabía, con una certeza que la sorprendió, que desde el fondo solo se puede subir.
La mujer que había enfrentado décadas de desafíos no iba a rendirse ahora. Pero primero, tenía que procesar el dolor de descubrir que la batalla más difícil no sería contra extraños, sino contra su propia familia. La madrugada del miércoles encontró a Lucía despierta en su cocina, contemplando una taza de café que se había enfriado mientras su mente trabajaba incansablemente. Había pasado la noche en vela, no por ansiedad, sino por una claridad mental que no había experimentado en décadas. Era como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando en su lugar. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, Lucía ya había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que la habían subestimado. Se levantó con un propósito que irradiaba desde lo más profundo de su ser, y se dirigió al viejo baúl de madera que guardaba en su recámara. El baúl había pertenecido a su madre, y después a su abuela. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda amarillento, se encontraban documentos que Lucía no había revisado en años. Escrituras, certificados, fotografías y algo más importante, los papeles del pequeño negocio de venta de tamales que había manejado discretamente durante los últimos 5 años. Lo que sus hijos no sabían, lo que nadie en el pueblo sabía excepto don Aurelio, era que Lucía había estado ahorrando meticulosamente cada peso que ganaba con sus tamales. No era mucho, pero durante 5 años de disciplina férrea, había acumulado una cantidad considerable que mantenía en una cuenta de ahorro separada. Mientras organizaba los documentos sobre su cama, Lucía recordó las palabras que su madre le había dicho cuando era joven. «Mija, nunca dependas completamente de otros, ni siquiera de tu esposo o tus hijos. Siempre ten algo tuyo, algo que nadie pueda quitarte». Su madre había sido una mujer adelantada a su época, y aunque Lucía había seguido el consejo durante su matrimonio con Roberto, después de enviudar, había permitido que la comodidad de la rutina la adormeciera. Pero ya no más. A las 7 de la mañana Lucía se vistió con su mejor vestido negro, el que reservaba para ocasiones especiales, y se dirigió al centro del pueblo. Su primera parada fue la oficina de don Aurelio, donde sabía que el anciano abogado estaba siempre antes de las 8. «Buenos días, don Aurelio», saludó al entrar a la pequeña oficina llena de libros legales y plantas verdes. «Lucía, ¿cómo estás, hija?». Don Aurelio se levantó de su escritorio con genuina preocupación. «Me enteré de que tuviste una reunión difícil con tus hijos ayer». «Sí, y por eso estoy aquí». Lucía puso sus documentos sobre el escritorio. «Necesito su ayuda para algo importante». Durante la siguiente hora, Lucía le explicó a don Aurelio no solo lo que había pasado con su familia, sino también el plan que había estado formando durante su noche de insomnio. Era un plan audaz, arriesgado pero perfectamente legal y estratégicamente brillante. «Lucía», don Aurelio la miró con admiración y algo de preocupación. «Lo que me estás proponiendo es ambicioso. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?». «Completamente segura», Lucía respondió sin vacilar. «Don Aurelio, durante 72 años he sido la hija obediente, la esposa dedicada, la madre abnegada. Siempre he puesto las necesidades de otros antes que las mías. Pero nadie, ni siquiera mis propios hijos, tiene derecho a decidir por mí». «Está bien», don Aurelio sonrió. «Entonces empecemos». La segunda parada de Lucía fue el banco, donde solicitó una cita urgente con el gerente. Armada con sus documentos y la asesoría legal de don Aurelio, Lucía presentó una propuesta que dejó al gerente completamente sorprendido. «Señora Mendoza», el gerente se ajustó los lentes mientras revisaba los papeles. «Esto es poco convencional, pero técnicamente factible». «¿Cuánto tiempo necesitaría para procesar todo?», preguntó Lucía. «Deme una semana, tal vez 10 días. Tenemos que verificar algunas cosas, hacer las evaluaciones necesarias». «Perfecto», Lucía se puso de pie. Mientras tanto,
quiero que esto se mantenga completamente confidencial. La tercera parada fue la oficina municipal, donde se reunió con el arquitecto encargado del plan de desarrollo que Soledad había mencionado. La conversación fue reveladora y confirmó todas sus sospechas sobre el verdadero valor de su propiedad. Señora Mendoza, el arquitecto extendió los planos sobre su escritorio. Su propiedad está ubicada exactamente en el área que será el corazón del nuevo distrito comercial. En 5 años, esa zona será completamente diferente. ¿Y qué significa eso para el valor de mi terreno? Conservadoramente, un aumento del 300% en los próximos 5 años. Posiblemente más si el desarrollo se acelera. Lucía asintió, guardando esta información cuidadosamente. Cada conversación confirmaba que su plan no solo era viable, sino necesario. De regreso a casa, encontró a Esperanza esperándola en el patio delantero con una expresión preocupada. Lucía, ¿dónde andabas? Pasó algo raro esta mañana. ¿Qué tipo de cosa rara? Patricia vino aquí como a las 9. Traía unos papeles y preguntó si sabía dónde guardabas tus documentos importantes. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Qué le dijiste? Le dije que no sabía nada, pero se quedó merodeando un rato. Después llegó un hombre que no reconocí, con traje y maletín. Estuvieron hablando afuera de tu casa como por media hora. Lucía sintió una mezcla de indignación y satisfacción. Estaban moviéndose más rápido de lo que había anticipado, pero ella también había estado ocupada. Esperanza, ¿puedo pedirte un favor? Claro, mija. Si alguien viene preguntando por mí o por mis documentos, especialmente si es alguien de mi familia, puedes decirles que salí del pueblo por unos días. Esperanza la miró con curiosidad, pero asintió. ¿Estás bien, Lucía? ¿No estás en problemas? No estoy en problemas, Esperanza. Pero estoy a punto de resolver algunos. Esa tarde, Lucía recibió una llamada telefónica, que la llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Era Ana, su hija que vivía en Estados Unidos. Mamá, la voz de Ana sonaba cansada a través de la línea telefónica llena de estática. Carmen me contó lo que está pasando. ¿Así? ¿Y qué te dijo? Me dijo que está siendo difícil sobremudarte al apartamento. Mamá, yo sé que el cambio es duro, pero tal vez ellos tienen razón. Lucía cerró los ojos. Incluso Ana, a miles de kilómetros de distancia, había sido convencida de que el problema era ella. Ana, ¿tú crees que soy incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida? No, mamá, pero, bueno, a veces cuando nos hacemos mayores necesitamos ayuda para ver las cosas claramente. Entiendo, Lucía respondió calmadamente. Ana, ¿puedo preguntarte algo? Si alguien te dijera que tienes que dejar tu casa, tu trabajo, tu vida entera porque ellos decidieron que es mejor para ti, ¿qué harías? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Eso es diferente, mamá, yo soy más joven. ¿Y eso me hace menos humana, menos capaz, menos merecedora de respeto? Otra pausa. Mamá, yo no lo había visto de esa manera. Ana, cuando estés lista para hablar conmigo como tu madre y no como un problema que necesita ser resuelto, estaré aquí. Después de colgar, Lucía se sentó en su silla favorita y contempló los cambios que había puesto en marcha. En una semana, tal vez menos, su vida sería completamente diferente. Pero por primera vez en meses, sería diferente por su propia elección. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para ella sola, Lucía reflexionó sobre la mujer que había sido y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Durante décadas había definido su valor por su capacidad de cuidar a otros, de sacrificarse por su familia, de poner sus necesidades al final de la lista. Pero había llegado el momento de redefinir lo que significaba ser Lucía Mendoza, no la madre abnegada, no la viuda solitaria, no la anciana vulnerable, sino Lucía,
la mujer que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado, y que estaba lista para prosperar en sus propios términos. Mientras lavaba los platos, escuchó el sonido familiar de los grillos en el patio trasero, y el susurro del viento entre las hojas del árbol de mango que Roberto había plantado cuando Eduardo era pequeño. Estos sonidos, estos ritmos de la vida que conocía tan bien, le recordaron por qué estaba luchando. No se trataba solo de la casa. Se trataba de su derecho a existir como persona completa, con deseos, sueños y decisiones propias. Se trataba de demostrar que la edad no era sinónimo de incapacidad, que la viudez no significaba vulnerabilidad, y que ser madre no requería convertirse en mártir. Al día siguiente comenzaría la fase más importante de su plan. Había plantado las semillas. Ahora era tiempo de cultivar una nueva vida que floreciera según sus propias reglas. Mientras se preparaba para dormir, Lucía miró su reflejo en el espejo del tocador que Roberto le había regalado en su 20º aniversario de bodas. La mujer que la miraba de vuelta tenía los mismos ojos cafés, las mismas líneas de expresión, las mismas manos trabajadoras. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza. Era la postura de una mujer que había redescubierto su propio poder. Mañana, se dijo a sí misma, comienza el resto de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, esa perspectiva no la llenaba de miedo, sino de una emoción que había olvidado que podía sentir: esperanza. Una semana después, un viernes dorado de mayo, Lucía despertó con la certeza de que ese día marcaría el final de una etapa y el comienzo de algo extraordinario. Los últimos 7 días habían sido una vorágine de actividad silenciosa, movimientos estratégicos que nadie había anticipado de la anciana indefensa de San Cristóbal. A las 9 de la mañana, el timbre de su casa sonó insistentemente. Lucía abrió la puerta y encontró a toda su familia reunida en el patio. Eduardo y Patricia, Carmen con su esposo, Miguel acompañado de su novia, e incluso Roberto Jr., quien había regresado inesperadamente de la plataforma petrolera. Solo faltaba Ana, pero Lucía podía ver el teléfono celular en manos de Carmen con la videollamada activa. «Buenos días», saludó Lucía con serenidad, como si hubiera estado esperando esta reunión familiar. «Mamá», Eduardo se adelantó, con ojeras prominentes y una expresión desesperada. «Necesitamos hablar urgentemente. Han pasado cosas muy raras esta semana». «¿Qué tipo de cosas raras?», preguntó Lucía, aunque conocía perfectamente la respuesta. Carmen intervino, agitando algunos papeles. «Mamá, fuimos al banco a preguntar sobre tus finanzas, porque estábamos preocupados por cómo ibas a manejar los gastos del apartamento, y nos dijeron que habías hecho movimientos bancarios importantes. También fuimos al municipio», añadió Miguel, «y nos enteramos de que habías estado preguntando sobre planes de desarrollo y valuaciones de propiedades». Patricia, con su vientre de 7 meses ahora más prominente, se veía particularmente agitada. «Doña Lucía, ¿qué está tramando? Nosotros solo queremos ayudarla». Lucía observó a su familia reunida como una jauría, todos esperando explicaciones. Todos asumiendo que tenía que rendirles cuentas. Era momento de darles exactamente lo que habían venido a buscar: la verdad completa. «Entren», dijo con calma. «Creo que es hora de que sepan exactamente qué he estado haciendo». Se acomodaron en la sala, pero esta vez la dinámica era diferente. Lucía no se sentó en su silla habitual. En cambio, permaneció de pie frente a ellos, como una ejecutiva presentando los resultados de un proyecto exitoso. «Durante los últimos 5 años», comenzó Lucía, «ustedes han asumido que soy una anciana que vive de su pensión, que apenas puede mantener esta casa, que necesita su caridad para sobrevivir». «Mamá», Carmen comenzó, pero Lucía levantó una mano. «Déjenme terminar. Durante estos 5 años, he estado dirigiendo un pequeño negocio de tamales. Nada glamoroso, nada llamativo, pero consistente y rentable.
He vendido tamales para fiestas, eventos, celebraciones religiosas. Y cada peso que he ganado, lo he ahorrado. El silencio en la sala era absoluto. ¿Cuánto has ahorrado?, preguntó Roberto Jr., con una mezcla de curiosidad y admiración. Lo suficiente, Lucía sonrió, para comprar 3 apartamentos como el que me querían ofrecer. Eduardo se puso pálido. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque nunca preguntaron. Asumieron que era indigente, que era incapaz, que era una carga, y yo dejé que lo asumieran. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero entonces, ¿por qué rechazó nuestra oferta? Lucía caminó hacia la ventana y contempló el patio donde Roberto había plantado su huerto. Porque su oferta nunca fue sobre mi bienestar. Era sobre su conveniencia. Me ofrecían migajas mientras se quedaban con el banquete completo. Eso no es cierto. Eduardo se puso de pie. Nosotros genuinamente queremos cuidarte. Eduardo, Lucía se volvió hacia él. ¿Sabías que esta propiedad vale más de 300.000 pesos en el mercado actual? ¿Sabías que con el desarrollo municipal planeado, podría valer el doble en 5 años? Eduardo miró a Patricia, luego de vuelta a su madre. No sabíamos exactamente. Claro que lo sabían. Patricia estuvo investigando los planes de desarrollo. Tú fuiste al banco a preguntar sobre mis finanzas. Ustedes sabían exactamente lo que valía esta propiedad, y exactamente lo poco que me estaban ofreciendo a cambio. Carmen se aclaró la garganta. Mamá, incluso si eso es cierto, nosotros genuinamente creemos que estarías mejor en un lugar más pequeño y manejable. ¿Ustedes creen? Lucía se rió, pero no era una risa amarga. Era la risa de alguien que finalmente había encontrado la libertad. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis deseos, mis sueños, mis planes? Nadie respondió. Exacto. Porque para ustedes, yo dejé de ser una persona con agencia propia el día que enviudé. Me convertí en un problema que necesitaba ser resuelto, en una responsabilidad que necesitaba ser manejada. Roberto Jr. se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo podemos arreglar esto? No necesito que arreglen nada, Roberto. Yo ya me encargué de eso. Lucía caminó hacia la mesa del comedor y tomó una carpeta gruesa que había preparado esa mañana. Durante esta semana, he estado muy ocupada. Primero, contraté al mejor abogado de la región para asegurar que todos mis documentos legales estén en orden perfecto. Abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos. Segundo, establecí oficialmente mi negocio de tamales como una empresa legal, con proyecciones de crecimiento y planes de expansión. Eduardo miró los papeles con incredulidad. ¿Planes de expansión? Sí, resulta que tengo talento para los negocios. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lucía continuó. Tercero, solicité y obtuve un préstamo comercial para renovar completamente esta casa. Nuevo techo, ventanas nuevas, baño moderno, cocina ampliada para operaciones comerciales. ¿Un préstamo? Carmen parecía confundida. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una anciana de 72 años obtener un préstamo comercial? Lucía sonrió. Muy fácil. Con un historial crediticio impecable, ahorros sustanciales como garantía, un plan de negocio sólido, y una propiedad que vale 3 veces lo que solicité. Patricia se veía como si fuera a desmayarse. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Patricia, Lucía la miró directamente. Ustedes van a vivir donde cualquier pareja joven independiente vive, en una casa que puedan costear con sus propios ingresos. ¿Pero las casas son caras? Eduardo protestó. Sí, lo son. Tal vez necesiten empezar con algo más pequeño, más modesto. Tal vez Patricia necesite regresar a trabajar después del parto. Tal vez necesiten hacer sacrificios y trabajar duro para construir su vida juntos. Lucía hizo una pausa. Como hicieron su padre y yo cuando tuvimos nuestro primer hijo. Miguel silbó suavemente. Mamá, esto es impresionante.
¿Pero no crees que es demasiado para manejarlo sola? Miguel, no voy a estar sola. Lucía sonrió con genuina alegría. Soledad va a asociarse conmigo en el negocio de tamales. Esperanza va a ayudar con la contabilidad. Don Aurelio seguirá siendo mi asesor legal. Y he contratado a 3 mujeres jóvenes del pueblo, para que trabajen conmigo en la cocina comercial. Carmen la miró con una expresión que Lucía no había visto en años. Respeto genuino. Mamá, ¿cuándo planeaste todo esto? Lo he estado planeando subconscientemente durante 5 años, solo necesitaba que me empujaran lo suficiente para ejecutarlo. Lucía cerró la carpeta. Verán, ustedes cometieron un error fundamental. Asumieron que la edad me había hecho débil. Pero la edad me dio algo mucho más valioso: sabiduría, perspectiva, y la libertad de no tener que complacer a nadie más que a mí misma. Eduardo se dejó caer en su silla. Mamá, nosotros, cometimos un error terrible. Sí, lo cometieron, pero los errores pueden corregirse. Lucía se acercó a su hijo menor. Eduardo, si necesitas ayuda financiera, podemos hablar sobre un préstamo familiar con términos justos y un plan de pago realista. Pero será un préstamo, no un regalo, y será bajo mis condiciones. ¿Y nosotros?, preguntó Carmen. ¿Cómo podemos ser parte de tu nueva vida? Muy simple. Lucía se sentó por primera vez desde que había comenzado la conversación, tratándome como la mujer adulta, inteligente y capaz que soy. Visitándome porque quieren estar conmigo, no porque sienten que tienen que cuidarme. Consultándome sobre decisiones que me afectan, en lugar de tomarlas por mí. Roberto Jr. se acercó y tomó las manos de su madre. Mamá, todos nosotros te debemos una disculpa enorme. Me deben respeto, Lucía corrigió gentilmente. Las disculpas son palabras, el respeto son acciones. Patricia se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Doña Lucía, yo realmente pensé que estábamos haciendo lo correcto. Patricia, tú pensaste que estabas resolviendo tu problema financiero de la manera más fácil posible, pero la vida rara vez permite atajos sin consecuencias. Lucía la miró con compasión, pero también con firmeza. Sin embargo, mi puerta siempre estará abierta para mi nieto. Él siempre será bienvenido aquí, sin importar las decisiones que ustedes tomen. Ana, a través de la videollamada, finalmente habló. Mamá, desde aquí en Estados Unidos, viendo todo esto, me siento avergonzada y orgullosa. Avergonzada de haber dudado de ti, y orgullosa de ser tu hija. La tarde pasó en conversaciones más profundas y honestas de las que habían tenido en años. Uno por uno sus hijos comenzaron a ver a Lucía no como la madre que había sido, sino como la mujer que era ahora. Una mujer que había transformado un momento de traición en una oportunidad de renacimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, la familia se despidió con abrazos más genuinos y promesas de una relación diferente y más equilibrada. Eduardo fue el último en irse. Se detuvo en el umbral y miró a su madre con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Mamá, ¿me perdonas? Eduardo, yo te perdono. Pero más importante aún, necesitas perdonarte a ti mismo y aprender de esto. Lucía le puso una mano en el hombro. Tu hijo va a necesitar un padre que respete a las personas mayores, que valore la sabiduría sobre la conveniencia, que entienda que amar a alguien significa honrar sus decisiones. Después de que todos se fueron, Lucía se sentó en su patio trasero con una taza de té de manzanilla, contemplando el huerto que Roberto había plantado y que ahora ella iba a expandir como parte de su operación comercial. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de San Cristóbal, y Lucía sonrió al recordar las palabras que Roberto solía decirle cuando enfrentaban tiempos difíciles. Lucía, mi amor, las estrellas brillan más cuando la noche es más oscura. Había estado en la noche más oscura de su vida familiar,
pero había encontrado la manera de brillar con luz propia. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Soledad. Lucía, ¿cómo te fue con la familia? Mejor de lo que esperaba, Soledad. Creo que finalmente entendieron el mensaje. ¿Y estás lista para empezar nuestro imperio de tamales la próxima semana? Lucía se rió, una risa que resonó a través del patio y se mezcló con el canto de los grillos. Más que lista. Estoy emocionada. Mientras colgaba el teléfono, Lucía reflexionó sobre el viaje que había hecho desde aquella mañana de abril cuando Eduardo y Patricia llegaron con su propuesta generosa. Había pasado de ser una anciana que se sentía invisible e inútil, a convertirse en una empresaria de 72 años con planes ambiciosos y una familia que finalmente la respetaba. Pero más importante aún, había redescubierto algo que pensó que había perdido para siempre: su propia voz, su propia fuerza, su propio valor. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde mañana comenzaría a preparar el primer lote comercial de tamales de Cocina Lucía, su nueva empresa. En la mesa de la cocina junto al altar de la Virgen de Guadalupe, había colocado una pequeña foto de Roberto. ¿Viste eso, mi amor?, le susurró a la fotografía. ¿Viste cómo tu esposa les demostró que las migajas son para los pájaros, no para las mujeres de carácter? El viento nocturno agitó las cortinas de encaje, y por un momento, Lucía pudo jurar que escuchó la risa cálida de Roberto mezclándose con la brisa. A los 72 años, Lucía Mendoza había aprendido la lección más importante de su vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Su historia no había terminado, de hecho apenas estaba comenzando. Y esta vez, sería escrita completamente en sus propios términos. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.